desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Bienvenidos todos al primer episodio de Emercritic. Este es su podcast en el que vamos a estar tratando temas de atención prehospitalaria, de urgencias, de cuidado crítico. Mi nombre es Alejandro Gómez, soy médico, soy paramédico, fui bombero durante muchos años, educador, apasionado por la reanimación cardiopulmonar y el trauma y la atención prehospitalaria, por supuesto. Y estoy convencido que la ciencia debe salir de los libros y llegar a quienes salvan vidas todos los días. Y eso es una cruzada que me lleva ya casi 2 décadas, prácticamente desde que era estudiante. Bueno, ¿cómo arrancó todo esto? Para poder llegar hasta aquí, yo creo que 20 años después, arranca a finales de los 90 y principios de los años 2000, cuando de niño jugaba en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, porque mi hermana era la revisora fiscal de los bomberos y veía las emergencias solamente como un juego, no veía en las emergencias nada más que pudiera ser importante o nada más que pudiera llamar la atención, como ir a jugar. El sueño de cualquier niño, vestir un equipo de protección personal y salir a las calles y, bueno, atender emergencias. Nunca en la vida me imaginé que esa era la forma en la que iba a terminar ganándome la vida. Pensé que iba a ser piloto, incluso tuve algunas posibilidades de formación y estaba absolutamente convencido que eso era lo que iba a hacer en mi vida, algo de ingeniería. Y alguna vez empecé a formarme como bombero voluntario, donde conseguí grandes amigos y donde tuve un buen aprendizaje. Me gustaba mucho más el combate de incendios estructurales y el rescate vertical, el rescate vehicular me parecía fantástico y nunca me gustó los incendios estructurales. La atención prehospitalaria poco, pero todos estábamos formados y en aquel momento de la vida todos teníamos que tripular ambulancia. Para ese momento no había una regulación que obligara a tener una formación profesional para poderse montar una ambulancia. En ese momento pensé que valía la pena formarse, pensé que valía la pena hacer algo más porque me gustaba mucho lo que se hacía en el cuerpo de bomberos y estudié tecnología en atención prehospitalaria. Es la formación equivalente a ser paramédico, solamente que en Colombia algunos consideran que no es una buena idea, que no es una buena práctica llamarlo paramédico, pero el currículum, el quehacer, la formación es muy similar a la que un paramédico ejecuta en el mundo. Entonces es un programa de 3 años, me formé y realmente lo disfruté mucho. Pude estar en la universidad ese tiempo y me destaqué como un buen estudiante, graduándome con honores y teniendo la posibilidad de trabajar en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. Tuve fortunas muy importantes durante mi formación y es recibir formación fuera del país con la Universidad de Loma Linda y haber tenido la posibilidad de tener muy buenas posibilidades en los Estados Unidos para completar mi formación como tecnólogo en atención prehospitalaria, como paramédico y posteriormente, mientras trabajaba en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, tuve la fortuna de empezar mi carrera de medicina en la Universidad de Antioquia y todo esto paralelamente mientras era docente, mientras era profesor en la Universidad Adventista, de muchas cosas, de fundamentos de atención prehospitalaria, de trauma, de emergencias médicas, de farmacología, y eso lo alternaba mientras estudiaba medicina. Después de la medicina, el cuidado crítico ha sido siempre mi pasión y he trabajado en cuidados intensivos hace algunos años. Especialmente inició en una unidad de cuidados intermedios especiales. Posteriormente me retiré, continué con la formación y luego, justo y coincidiendo con la pandemia, inicio en una unidad de cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alma Mater de Antioquia,
antes llamada Clínica León 13. Allí desde el año 2020 hasta la fecha trabajo y hago parte del equipo de medicina crítica y cuidado intensivo de la clínica. Soy profesor y he sido profesor de la mayoría de los programas de atención prehospitalaria de la ciudad de Medellín, donde vivo. Bueno, yo vivo realmente en Envigado, que es ahí adjunto a la ciudad de Medellín. Y paralelamente he tenido una gran fortuna. Trabajo y hago parte del equipo editorial de una empresa magnífica, maravillosa, que adoro y que siento que ha hecho un esfuerzo muy grande por la formación en Latinoamérica de atención prehospitalaria. Esta empresa es Public Safety Group, que trabaja de la mano con una editorial que se llama Johnson Bartlett Learning, que por azares del destino, alguna vez en un congreso de IMS World en Latinoamérica, en Bogotá, en el año 2016, conozco a unas personas increíbles. Conozco a David Page, conozco a Carmen Incaroca, conozco a Elkin Fuentes, y empezamos a trabajar con ellos apoyando las iniciativas de formación prehospitalaria en Latinoamérica. Tengo, a partir de esa posibilidad de conocerlos, participar en un capítulo de un libro que se llama Fundamentos de Atención Prehospitalaria, que es el libro naranja o el libro de Farrington, traducido al español. Y resulta que tenía solamente un capítulo que revisar, no tenía nada más que ningún otro trabajo que hacer para el libro. Y bueno, hice mi revisión, la terminé y la terminé rápido, pero no envié la revisión y me fui de vacaciones. Decidí que era el momento, estaba cansado y me fui de vacaciones y estaba de vacaciones lejos, muy lejos de Colombia. Y en la madrugada me escribe un mensaje de David Page y me dice que dónde estaba la revisión, que si no cumplía, pues es probable que nunca más fuera tenido en cuenta para procesos editoriales. Y en ese momento me dio un estrés tremendo. Llamé a Colombia, le pedí a una de mis hermanas que abriera mi computadora portátil y que enviara la revisión. Y bueno, pasó sin ningún problema. Seguía el proceso del libro, pero yo desentendido, no tenía ningún papel especial aparte de la revisión de la traducción de un capítulo, nada muy especial. Y en ese momento Carmen Incaroca era la secretaria de David Page y me empieza a mandar uno tras otro de los capítulos para que revisara, para que ayudara a revisar. Y los empecé a recibir, y los revisaba. Y no sé cuántos terminé revisando, varios, no sé, 10, 12, 15, 20. Y terminó el proyecto. Y pasé de ser el revisor de un capítulo a ser el editor médico del libro junto con un querido y estimado amigo que también tiene un podcast increíble, Gustavo Flores, a quien si me escucha le mando un fuerte abrazo, uno de los pioneros y uno de los padres de la divulgación científica en español de pacientes en condición crítica. Y ese fue el principio para participar en muchos otros proyectos. Tuve la fortuna de ser el editor en jefe de la 9ª edición de PHTLS, de la 3ª edición de AMLS, de la 4ª de AMLS, del libro de Nancy Scarline, el editor y autor del ACLS, del Emergency Care and Safety Institute, ECSI, del cual actualmente soy director médico para Latinoamérica. Y esa ha sido mi experiencia editorial, una experiencia fantástica que me ha dado la posibilidad de leer y leer y leer tanto como no se imaginan, tantas horas como ustedes no se imaginan. Y por supuesto, puedo llegar a entender que los libros, pese a la rigurosidad, pese al detalle, pese a leerlos cientos de veces, terminan con algunos errores. Es natural, pero el trabajo se ha hecho de forma abnegada y por supuesto siento que soy muy privilegiado. Y yo les tengo que decir que cuando empezó todo esto, a principios de los años 2000, y tomaba la 5ª edición de PHTLS, que fue la primera edición con la que me tocó estudiar en la vida, me imaginé que mi nombre iba a estar escrito ahí en mi vida, ni en mis más optimistas sueños me imaginé lo que hoy he tenido que experimentar, haber estado en MS Word en Estados Unidos, haber
hecho parte y dar una conferencia en el World Trauma Symposium, haber estado en la plenaria del American College of Surgeons en el 2017 hablando del incidente del avión de Chapecoense, haber tenido la oportunidad de conocer a todos los editores de los principales libros de atención prehospitalaria, de la novena, de las ediciones de AMLS, el Dr. Vincent Moseso, y conocer a grandes personalidades que me han inspirado, pero que también me han hecho entender que la formación y el conocimiento merecen generarse, merecen divulgarse en nuestro idioma, en idioma español. Por supuesto, cada vez la tecnología permite que se puedan hacer traducciones muy decentes. La traducción simultánea generalmente es buena, pero yo quiero que también entiendan que cuando se escribe, cuando se redacta, se piensa en un idioma y la traducción quita mucho de la esencia del autor. Mucho de lo que hoy hacemos también tiene una inspiración y quiero en esta oportunidad mandarle también un saludo muy especial a una de las personas que ha permitido que esto pase. Lo conocí desde que yo era PH en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y trabajaba en una ambulancia y él trabajaba en el servicio de urgencias de una clínica donde llevábamos muchos accidentes menores. El doctor Juan Pablo Peña, para mí uno de los genios. Él se llama Juanpa el Profe y si lo pueden seguir se lo recomiendo. Es una mente brillante, es absolutamente brillante y riguroso. Y fue quien me presentó el mundo del Free Open Access Medicine del FOAM, quien me presentó el mundo de compartir conocimiento y quien inspiró a que un día fuera mejor profesor, más riguroso y a que tuviéramos un sueño del que hoy pertenezco y hace parte, y esto no hace parte de la iniciativa, pero sigo siendo parte de EMT, que es Emergency Medical Training, es una compañía que tiene su podcast en el que yo participo, y esto no quiere decir que yo me haya hecho al margen de EMT, nada de eso. Este simplemente es mi proyecto individual, es el proyecto en el que yo puedo hablar y puedo escribir y en el que tengo independencia editorial, donde puedo hacer lo que libremente me parece, pero seguimos siendo socios y seguimos siendo grandes amigos. Este camino recorrido ha sido un camino muy, muy interesante y pues arranca esa historia de divulgación, esa historia que tiene aproximadamente unos 6 años y que en primera instancia se llamó Emergency Hacks. ¿Por qué Emergency Hacks? No estoy muy seguro. Eso de trucos de emergencia me pareció que sonaba bonito. Por alguna razón tenía alguna afinidad porque fuera en inglés, entendiendo que divulgaba información en español. Parece muy contradictorio y parece que no tiene sentido y ahora lo entiendo y fue la razón fundamental para ahora cambiar de nombre. ¿Cómo arrancó? Simplemente uno de mis estudiantes de atención prehospitalaria, Alex, un estudiante muy piloso, uno de los buenos estudiantes que he tenido, ya me dijo, profe, ¿y usted qué hace? Yo quiero hacer videos, quiero tener un día un canal, quiero quizás montar un canal en YouTube, pero yo ni siquiera tengo idea de cómo hacer un logo, no tengo creatividad, me encantan las estrellas de la vida, me fascinan las estrellas de la vida, colecciono parches de todo el mundo y pines, pero no tengo la creatividad y menos la capacidad para utilizar programas de diseño. Así que estoy frito para cualquier cosa que implique creatividad en términos de diseño. Y Alex decide diseñar para mí un logo que lo guardo con mucho cariño. Fue el primer logo de Emergency Hacks, que lo sentía muy, muy bello y que fue la identidad inicial. Arranqué con varias cosas, intentando montar mis clases en YouTube. Evidentemente nunca fueron exitosas. Esto nunca ha sido muy exitoso, pero siempre se ha hecho con honestidad y con cariño. Y resulta que siguió haciendo de esta manera, montando algunos videos, haciendo algunas cosas sin nada en particular. Compartía mucho de lo que hacía en Facebook, en mi perfil personal de Alejandro Gómez. Monté un Instagram de Emergency Hacks
que les confieso eso no crece. Yo no sé cómo eso funciona y creo que nunca lo voy a saber, pero lo sigo intentando de vez en vez, publico algo. Y resulta que hay un viaje a Ames World, ese fue en Orlando, no estoy muy seguro, creo que fue en el 2022, y en el 2022 empiezo a hacer videos de ese Ames World y en el canal de TikTok empiezan a aparecer videos de ambulancias que yo grabé muy, muy bonitas, incluso había una ambulancia antigua que se parecía mucho al carro de los cazafantasmas y le hice un video y en ese Ames World hago varios videos, un video de una vía aérea quemada, de un simulador de vía aérea quemada espectacular, que tiene una cantidad importante de reproducciones, pero el punto de inflexión fue con una marca de torniquetes, con los Extat. Voy, visito el puesto de Extat y TikTok reventó. Me levanté, un día me acosté con 1000 seguidores y al día siguiente estaba como con 10.000, 12.000 seguidores. En la vida me imaginé que eso fuera a pasar. Yo estoy absolutamente seguro que nunca voy a ser viral, no lo espero, no es este el medio y no es este el tema que te catapulte a tener millones de seguidores. Esto es un nicho muy específico de personas que nos apasiona la medicina crítica prehospitalaria y hospitalaria. Entonces ese no era mi propósito, nunca me imaginé que eso pasara y nunca convertí o pensé en convertirme en un influencer, ni lo soy, ni creo que lo seré nunca. Yo no influencio a nadie con nada, solamente comparto. Yo tampoco genero ciencia, solamente divulgo la que ya existe y en algunos casos pienso que puedo dar algún consejo de autoridad por experiencia. Es lo que creo que hago. Y eso me dio una motivación para empezar a pensar a hacer videos, a mejorar el intro, a mejorar la técnica, a conseguir elementos para mejorar el sonido, a conseguir cualquier cantidad de cosas. Y hoy estoy lleno de tecnología para tratar de hacer mejores cosas. No soy bueno editando, sigo sin tener una gran capacidad para, para editar de forma creativa, pero trato de hacerlo. Me conseguí una consola de la que les hablo hoy, que es una Rodecaster Pro 1 y un micrófono Rode también para que el sonido más o menos suene decente y vamos a ir tratando de mejorar y avanzar capítulo tras capítulo donde se espera que se logren grandes cosas que se han hecho y que me parece que vale la pena. Sigue Emergency Hacks y llega un día donde me pongo a pensar que vale la pena tener un lugar independiente, vale la pena tener un blog con un dominio aparte y arranco en Blogger, monto unas cuantas entradas en Blogger y me doy cuenta que la una tiene casi 1000 vistas en 3 días, la otra unas vistas importantes y me animo a tratar de tener un sitio. Ahí es cuando me contacta Andrés desde Perú y me ofrece todo su apoyo para montar una página, para tener un dominio, para tener todo lo que implica tener una página y me pone a mi servicio, a su diseñadora, a Valeria, que me cambia la imagen de Emergency Hacks y aparece Emercrit, aparece, aparece Emercrit. Me pongo a pensar en el nombre, porque tenía que pensar precisamente en un nombre en español. En un nombre en español. Y pensé en un montón de nombres, porque ya le tenía mucho cariño a Emergency Hacks. Yo no quería que Emergency Hacks desapareciera. Y pienso en nombres, porque se supone que debería ser un nombre en español. Emercrit de emergencia y paciente crítico, más o menos, junta lo que queremos y aparece el manifiesto que escribo, que mejoro, que reescribo y que mejoro, donde parece que esto es Emercrit, una comunidad que nace del caos de la calle y del silencio tenso de la UCI y del latido que aún no se rinde en una ambulancia o en la misma calle. Nacimos porque hacía falta un espacio donde la medicina crítica prehospitalaria y de urgencias se hablara con claridad, sin filtros, sin traducciones ni concesiones, un lugar donde el conocimiento se comparta con rigor,
pero también con pasión. Un lugar donde los que enfrentamos la muerte a diario encontremos herramientas para poder vencerla. En Emercrit estamos convencidos que la educación salva vidas, pero solo si se enseña con método, propósito y verdad. La medicina crítica es un idioma universal, pero necesita hablarse también en español. No se trata solo de saber, sino de entrenar, liderar y actuar bajo presión. La tecnología, la ciencia y la experiencia deben y tienen que caminar juntas. Entendemos que la evidencia no es un dogma, sino una brújula que nos conduce hacia el camino de la verdad. La comunidad es más fuerte que el individuo. Por eso no somos un curso, no somos una moda, somos una misión y llevamos en esto muchos años. Hemos estado en la escena, en la ambulancia, en un helicóptero, en la reanimación que no tuvo un final feliz, en el pronóstico reservado, en una vía aérea imposible, en una historia que nadie más vivió. Luchamos en una pandemia y 2 décadas de experiencia están aquí. Sabemos y estamos seguros de lo que es, y por eso queremos compartirlo, enseñarlo, queremos empoderar a los que vienen. Ese se convirtió en el manifiesto, una herramienta muy bella que recuerda cuál es el camino y qué es lo que queremos, llevar a cabo. Y empieza precisamente el camino de Emercritic con este primer episodio de podcast donde más o menos contamos de qué se trata y qué nos espera, qué viene para el futuro, qué esperar del podcast de Emercritic. Muchos de los capítulos van a ser monólogos clínicos con análisis profundo, donde vamos a hablar de la evidencia, donde vamos a hablar de qué se sabe, qué no se sabe. Por supuesto, uno de los mayores propósitos es que se construya a partir de sus recomendaciones, a partir de lo que ustedes nos propongan. Vamos a tener muchas entrevistas con muchos amigos y referentes que han construido la medicina del paciente crítico a pulso en todos los lugares. Vamos a tener conversaciones críticas sobre casos reales, contenido técnico sin perder lo humano. Esperamos que se logre una publicación semanal y queremos publicar esto en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y ya estaremos pendientes. Nuestro propósito es que esta formación inicial sea gratuita y de acceso para todos, para permitir construir comunidad, para avanzar y sobre todo para tener toda la información en el idioma que conocemos, en el idioma que hablamos, porque ya se decía antiguamente, si tú quieres saber qué se está viendo de medicina, revisa qué hay en los libros y probablemente sabrás qué pasó hace 10 años, en los artículos científicos que hace aproximadamente 2 años, y en esto, cuando nos vemos en vivo y cuando podemos saber qué es lo que está pasando, probablemente podamos hablar de la evidencia más actual de la movida. Mi compromiso será siempre con ustedes publicar con la verdad, publicar sin el sesgo, porque no tengo patrocinio, porque simplemente lo hago porque considero que es lo correcto, porque me nace y porque es una pasión y porque ustedes han hecho que esto esté acá. No es inmenso, no es grande, pero para los que esta es una herramienta, está servida con todo el placer y el gusto del mundo. Gracias por estar aquí. Este no es un podcast más, es una comunidad que piensa, que enseña, que desafía. Suscríbete, compártelo con tu equipo, con todas las personas que consideran que se pueden beneficiar de él. Prepárate para repensar en medicina crítica, porque vamos a hablar desde la calle hasta la UCI. Nos escuchamos muy pronto y gracias por estar acá en Emercritic Podcast.